doctores, ¿cómo están? Buenos días. Díganme que ya con síndrome prevacacional, por favor, porque yo ya estoy así. Sí, doctora. Ándele. Buenos días. Ok, buen día a todos. ¿Tienen clase mañana o no? No, gracias a Dios. Gracias a Dios, no. Ay, sí, qué bueno, en serio. Ok, vamos a ver esto rápidamente porque tenemos que avanzar. Les digo porque esto tiene que quedar, fíjense, no como una tarea específica, pero sí para la reflexión. Y es muy importante que entiendan cabalmente qué significa esto, porque en eso consiste la reflexión. Si no se toman los minutos para reflexionar, van a tener serios problemas para construir la hipótesis. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Además, le acabo de poner a Mario por el WhatsApp un archivo que no es este que vamos a ver ahorita, sino otro, donde viene la ponderación del protocolo de investigación para que vayan viendo que, o sea, a qué le dan peso y a qué no, ¿sí? Sí, doctora, ya lo compartí con el grupo. Muchas gracias. Doctora, Mándeme. voy a leer la relatoría. Ay, sí, por favor, lea la relatoría. ¿Quién es? Es que no vi Fátima. el micrófono. Fátima, sí, por favor, Fátima. Ok, ahí voy. El día 24 de marzo se leyó la segunda relatoría de parte de nuestra compañera Alejandra Ríos. Posteriormente se empezó la exposición donde pudimos aprender sobre los distintos tipos de sesgos expuesto por nuestro compañero Ramiro y ejemplificados por la doctora, lo que nos ayudó a comprender cada tipo. Y se concluyó la exposición de nuestro compañero y se terminó la clase, dejando pendiente la terminación del tema de casos y controles, además de empezar con la introducción de protocolo. Bueno, a ver, sí, pero no vamos a empezar con la introducción de protocolos, sino más bien con una parte de que no es precisamente la introducción, porque la introducción no necesita mucha reflexión. Entonces vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Muchas gracias, Fátima. Gracias, doctora. Miren, la primera diapositiva es una diapositiva que seguramente ustedes han visto en muchos otros libros. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, cuando nosotros ponemos una hipótesis a prueba, estamos tratando de descubrir si el fenómeno que está ocurriendo en la población es un fenómeno diferente al que todos creíamos que estaba pasando. Por ejemplo, yo pienso que los sujetos que están siendo vacunados con la vacuna para desarrollar inmunidad de COVID no van a desarrollar la enfermedad ya. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. La hipótesis alterna es la que establece que los sujetos, ya sea con vacuna o sin vacuna, desarrollan la enfermedad, ¿sí? O sea, la hipótesis nula establece que no existen diferencias en la población en función de ese otro factor externo que nosotros queremos poner a prueba, que en este caso es la vacuna. Entonces, si yo estoy diciendo que mi hipótesis alterna es que la vacuna contra COVID protege contra la enfermedad, la hipótesis alterna es que, perdón, la hipótesis nula es que la vacuna contra COVID no tiene ningún impacto sobre el desarrollo de la enfermedad. Es decir, que da lo mismo que se la ponga a que no se la ponga. Y eso, si ustedes lo piensan de una manera matemática, quiere decir que en una ecuación A es igual a B. Pero la hipótesis alterna establece que si se vacunan,
los resultados van a ser más favorables. Entonces, la notación matemática es que A es diferente de B. ¿Pueden entender esas dos ecuaciones matemáticas? En la primera, en la hipótesis nula se establece que no hay diferencias entre tomar un medicamento y no tomarlo. Dice que A es igual a B, pero en la hipótesis alterna siempre se establece que A es diferente de B. ¿Hasta ahí queda claro? Bueno, el siguiente chistecito que ustedes tienen que comprender es que en medicina no probamos que A es diferente de B. Lo que probamos es que A es mayor que B. Es decir, que el efecto benéfico del medicamento A es mayor que el efecto benéfico del medicamento B. O probamos que los efectos adversos del medicamento A son menores que los efectos adversos del medicamento B. Entonces, ¿pueden ver la diferencia en esas cuatro ecuaciones? A es igual a B, A es diferente de B, A es mayor que B y A es menor que B. Ahí tienen cuatro ecuaciones. La primera ecuación es la hipótesis nula. La segunda ecuación es la hipótesis alterna en cualquier ciencia excepto en medicina. En medicina siempre estamos obligados a decir que vamos a probar un mejor efecto o vamos a probar menor efecto nocivo. Porque acuérdense que uno de los principios deontológicos de la medicina es justamente el principio de no maleficencia. Entonces, si nosotros probamos como en cualquier otra ciencia, solamente que son diferentes, pues con que a uno se perjudique más que a otro, con eso sería suficiente para aceptar su hipótesis alterna. Y nosotros en medicina no podemos hacer eso. ¿Sí? ¿A todo mundo le quedó claro? Bueno, entonces fíjense, esto en realidad lo que se contrasta es lo que está ocurriendo en la población, ¿sí? Y de acuerdo a este cuadrito que ustedes pueden ver, en la parte superior está la verdad en la población y luego podemos tener resultados correctos si ocurren o no en la población y resultados incorrectos si ocurren o no en la población, ¿sí? O sea, todo es en función de la población. Dice que los resultados en la muestra del estudio van a permitir rechazar la hipótesis nula si hay asociación entre el predictor y el resultado. O si nosotros no rechazamos la asociación, estamos cometiendo error tipo 1, ¿sí? O sea, es la probabilidad de rechazar una hipótesis cuando debe ser aceptada. Y esto es lo que ustedes tienen que reconocer como error tipo 1, error tipo 2, y qué es lo que matemáticamente pasa cuando ustedes establecen una hipótesis. A ver, entonces, lo primero que quiero que me digan, ¿ha quedado claro qué es una hipótesis matemática o una hipótesis estadística? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ok, entonces todo el mundo tiene claro ya qué es una hipótesis estadística. Y todo el mundo tiene claro que existe una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Sí, doctora. Ok. Entonces,
Matemáticamente, la hipótesis nula establece que existe igualdad o diferencia entre la muestra y la población. Es Igual. pregunta. Perdón, Igualdad. Sí, Igualdad. La hipótesis nula establece igualdad. ¿Y la hipótesis alterna? diferencia. diferencia. Diferencia, pero no cualquier diferencia. Debe establecer cambios en aumento o en disminución. Entonces, lo que nosotros siempre queremos es rechazar la hipótesis nula. Siempre lo que queremos es rechazar la hipótesis nula. Así que cuando hacemos una prueba de hipótesis, las pruebas de hipótesis están dirigidas a probar la hipótesis nula, es decir, a rechazar la hipótesis nula. No están dirigidas a probar la hipótesis alterna, están dirigidas a rechazar la hipótesis nula. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, en automático no puedo rechazar la hipótesis alterna. ¿Sí? Ok, hasta ahí quedó claro. Entonces, una hipótesis es la descripción de un fenómeno en la población. Eso es la hipótesis. Una hipótesis muestra la relación causal entre dos variables. Una hipótesis es una respuesta, y esto es lo que van a tener que rezar, ¿sí? Yo ya no quiero oír lo que viene en sus libros, ya no me interesa oírlo, ¿no? Lo que van a tener que rezar es que una hipótesis es una propuesta de respuesta a una pregunta de investigación que tiene variable independiente, variable dependiente, dirección y magnitud. Si su hipótesis, si la construcción de su hipótesis no tiene esos 4 puntos, ustedes tienen lo que sea menos una hipótesis. Ustedes tienen un enunciado bimembre, tienen un enunciado unimembre, tienen una pregunta de investigación, pero no tienen una hipótesis. ¿Sí? Entonces, la hipótesis no solamente debe tener la variable independiente, la variable dependiente, la dirección y la magnitud. Debe ser una respuesta a una pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, hay preguntas que se contestan solamente con sí y no. Y hay preguntas que se contestan, como acaban ustedes de aprender, con que algo es mayor o con que algo es menor, de acuerdo a las notaciones matemáticas que estaban haciendo. Entonces, dado que la hipótesis lo que muestra es la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, lo primero que tenemos que definir es qué es la variable independiente. La variable independiente, como la fiesta nacional del 15 de septiembre de la independencia, ¿sí? Es la causa. Como médicos no deberían tener ningún problema para identificar la variable independiente, porque la variable independiente siempre es la etiología, siempre. Es la causa que provoca un resultado. O sea, el resultado siempre es la variable dependiente. Siempre es el evento, siempre es la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los diseños de cohorte, todas las exposiciones son las variables independientes. Y el evento que vamos a estudiar es el evento de resultado o la variable dependiente. En el casos y controles, ¿sí? Por eso se llama caso, porque el evento es la variable dependiente y nosotros vamos a buscar la historia de exposición o variables independientes.
Entonces, yo tengo que decir que cada vez que incrementa la cantidad de presión arterial de un sujeto, hay un riesgo que incrementa la probabilidad de sufrir un infarto. ¿Sí? Entonces, la variable independiente es la presión arterial y la variable dependiente es el infarto. ¿Sí? Entonces, eso no debe tener ningún problema para ustedes. Pero la pregunta sería, ¿es la presión arterial capaz de elevar el riesgo o capaz de causar un infarto? Si yo les preguntara, ¿la presión arterial un incremento en la presión arterial es capaz de provocar un infarto de miocardio? Esa pregunta se contesta con sí y no. Y vamos a suponer que la presión arterial subiera tanto que reventara uno de los vasos coronarios. Ok, a ver, entonces volvemos a plantear la pregunta para todos. ¿Incrementos de la presión arterial son capaces de causar infartos de miocardio? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, hasta ahí parece muy simple que la variable independiente es la presión arterial y la variable dependiente parece muy simple ser el infarto, ¿verdad? Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, lo que acaban de plantear es la pregunta de investigación. O sea, se acaban de preguntar si una presión elevada es capaz de causar infarto de miocardio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que un incremento de las resistencias vasculares provoca daño endotelial, o sea, todas las cosas que se van dañando cuando se incrementa la presión arterial. Entonces, fíjense cómo la pregunta es, ¿la presión arterial elevada es capaz de causar infarto de miocardio? Y ustedes dicen sí o no, después de poner a prueba la hipótesis en donde ustedes tienen que probar primero que la presión está elevada y hasta qué punto está elevada. Luego, que esos vasitos tuvieron daño endotelial. Que ese incremento sostenido de la presión arterial provocó que llegara a un punto en el que el vaso perdiera su elasticidad. Que esa presión sostenida fue causando que la sangre no pudiera evolucionar perfectamente bien y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se fueran pegando en la pared y la fueran despuliendo. Y al ir despuliendo, entonces se va formando el callo o cicatriz o trombo o como ustedes le quieran llamar, que va a hacer que el flujo al miocardio disminuya a un punto tal que sea capaz de provocar el infarto. ¿Sí? Entonces, ¿pueden ver la diferencia entre lo que es una pregunta de investigación y una hipótesis? La pregunta es la pregunta simple, llana. Y la respuesta, que es la hipótesis, es la explicación por la cual ese cambio provoca un resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes es capaz de causar insuficiencia renal, un incremento de la glucosa a nivel de glomérulo despule los vasos glomerulares y en consecuencia, y entonces dan la explicación, ¿sí? Y claramente quedó explicado cuál es la diferencia entre tener una pregunta de investigación y una verdadera hipótesis, ¿sí? Ahora, este es el trabajo que es fino, capital, de lujo, para quinto y sexto. Aunque
para los que lleguemos juntos a séptimo, van a ver que en séptimo ya me pongo muy simple y entonces no me pongo tan exigente en la construcción de hipótesis, porque como las hipótesis las tienen que poner a prueba en una base de datos, pues va a ser bien difícil que ustedes tengan las mediciones del infarto, de cuál será la presión arterial que tenía el sujeto y todo ese tipo de cosas. Entonces, hacemos una hipótesis muy simple que ustedes ponen a prueba en su manejo de base de datos, pero ya no la construyen con el grado de complejidad con el que trabajamos en quinto y en sexto, ¿sí? Porque nada más en quinto y en sexto estamos haciendo las diferencias perfectas de cuándo se está poniendo a prueba una hipótesis y cuándo lo que se hace es alcanzar un objetivo. ¿Sí? O sea, objetivo demostrar que un incremento de la presión arterial se asocia con infarto de miocardio. Y entonces yo mido todas las presiones arteriales y veo cuántos sujetos que tenían la presión arterial elevada se infartaron y cuántos no. Pero no mido el tamaño del infarto, no mido si las células tenían o no ya falta de glucosa, no mido todas esas cosas, ¿sí? Porque eso lo hace la hipótesis. Por eso cuando lleguemos a sexto, ustedes van a tener que aprender cuál es la diferencia entre un artículo que pone a prueba de hipótesis, que son investigaciones originales, y artículos que solamente están estableciendo objetivos y probando, demostrando objetivos, no probando hipótesis. Pues, ¿pueden entender la diferencia? Ok, a ver, entonces, ¿qué es una hipótesis y cómo se construye? Bueno, una hipótesis se construye de hacer mediciones. Medición de la variable independiente y medición de la variable dependiente. Medición de la frecuencia de ocurrencia del fenómeno. ¿Sí? Aquí está lo que les decía yo hace un momento. Aquí, en la parte inferior tienen las hipótesis estadísticas, la hipótesis nula o hipótesis cero establece que A es igual que B. La hipótesis alterna establece que A es diferente de B en cualquier otra ciencia. Aquí no. ¿Sí? Eso es, establecer una hipótesis de A es diferente de B sería tanto como, los voy a agarrar y los voy a echar de la ventana del segundo piso al suelo a ver qué pasa, a ver si se mueren o no. ¿Sí? Entonces, eso en medicina no lo podemos hacer. Por eso nosotros trabajamos con hipótesis que dicen que A es mayor que B o que dicen que A es menor que B. ¿Hay una duda o pregunta, comentario respecto a la diferencia que hay entre una hipótesis y una pregunta de investigación? ¿La doctora? Sí. Vamos a ver esta imagen que habla de... No, habla de aquí abajo. Que, sí, no está tampoco, déjenme ver. Bueno, vamos a manejar esta. No es la mejor que yo quisiera, pero está bien. Esta, en una imaginación perfecta, es una curva de distribución paramétrica, donde en el centro de la distribución está la media, la mediana y la moda, y luego a una desviación estándar a la derecha, a una desviación estándar a la izquierda, a dos desviaciones estándar a la derecha, a dos desviaciones estándar a la izquierda, ¿sí? Y finalmente a tres desviaciones a la derecha y a tres desviaciones a la izquierda. Por eso decimos que una curva de distribución paramétrica tiene 6 desviaciones estándar, 3 positivas y 3 negativas. Y por eso siempre acompañamos el valor promedio por un signo de más, menos, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver hace 2 minutos o 1 minuto, y lo que acaban de aprender acá,
Ujú. ¿A partir de qué punto se establece la dirección de la curva? Hacia la derecha y a la izquierda. ¿Cuál es el punto que me marca dónde es la derecha y dónde es la izquierda? Los valores positivos y negativos. Sí, pero a partir de dónde tengo valores positivos y a partir de dónde tengo valores negativos. A partir de uno negativo y uno positivo. ¿Y dónde está el 1 positivo y el 1 negativo? O sea, es de la media a la izquierda o a la derecha. Ok, entonces a partir del centro de la distribución, que en una distribución paramétrica es la media, la mediana y la moda, yo tengo valores que crecen hacia la derecha y valores que disminuyen hacia la izquierda. Entonces, no es que sean -1, -2, -3, -4, no. Los valores no son negativos, porque no mido una presión negativa. ¿Sí? Una presión arterial no la mido negativa. Entonces, lo que hago es acomodar los valores desde el más chiquito hasta el más grande, y en el centro de la distribución, si la distribución es paramétrica, está la media, la mediana y la moda. Los valores que están hacia la derecha de la mediana son positivos, exactamente, y los valores que están hacia la izquierda son negativos. Y esa es la dirección de la hipótesis. Si los valores van a aumentar a partir del promedio, ustedes hablan de una desviación, o sea, de una dirección positiva o hacia la derecha. Y si ustedes creen que los valores van a disminuir, entonces ustedes hablan de una dirección hacia la izquierda. ¿Sí? Ok. Y ya lo único que me falta para explicarles ya, variable dependiente, dirección, y ahora es la magnitud. Cuando ustedes estaban estudiando en la secundaria y en la preparatoria, veían algo que se llamaba vectores. Suma de vectores, ¿no? Y el vector iba creciendo si la fuerza que uno le imprimía, ¿sí?, hacía que se moviera hacia una o a otra dirección. Y el tamaño del vector incrementaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, esto que voy a decir no es cierto, nada más es un supuesto. Luego no me digan que yo ando diciendo mentiras. Vamos a suponer que el valor de la presión arterial sistólica que está en la media, en la mediana y en la moda es 120 milímetros de mercurio. ¿Todo el mundo lo captó? Sí, ok. Sí. Si el valor que está a una desviación estándar es de 140 milímetros de mercurio, ¿cuánto creció? 20. Los 20. 20 unidades, exactamente. Esa es la magnitud. ¿Sí? Entonces, la magnitud generalmente hay variables que se miden en unidades de medición y hay variables que se miden en porcentajes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que acaban de ver ahorita claramente es un incremento en la unidad de medición. La unidad de medición es milímetros de mercurio y aquí les incrementó 20 milímetros de mercurio. Pero si tuviera yo que poner la magnitud de la variable en porcentaje, ¿cuánto incrementó en porcentaje? Como un 10 o 15. No, como un 12%. Como un 12%, efectivamente. O sea, deberíamos sacar exactamente qué corresponde, pero como un 12% más o menos, no, como un 18%. De 120 a 140 son 20 milímetros de mercurio. El 10% sería 12 milímetros. El 20% sería 24 y aumentó 20 nada más. Bueno, déjenme decirles una cosa. Ustedes me pueden decir aquí cosas erróneas
Y cuando yo haga el examen, siempre lo hace mi computadora. Y mi computadora no se equivoca. Yo sí, pero mi computadora no. Entonces, pero bueno, lo importante era que quería que entendieran qué era la dirección, qué era la magnitud, y creo que ya la entendieron. Creo que ya la entendieron. Todo el mundo ya la entendió. Quiero que todo el mundo me conteste, por favor. ¿Ya entendieron? Sí, doctora. doctora. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Muy claro. Muy bien. Muy Sí. claro. Perfecto. Me quedo con un muy buen sabor de boca para las vacaciones, sabiendo que ustedes van a reflexionar en la pregunta de investigación que van a plantear y construir la hipótesis. ¿Sí? O sea, eso sería. Ahora, hay una cosa que aquí se llama, bueno, ya tengo una pregunta. ¿Cómo sé que es una pregunta de investigación? Porque dice, la recitación que ustedes van a rezarme de hoy en adelante es que es una propuesta de respuesta a una pregunta de investigación que tiene variable independiente, variable dependiente, dirección y magnitud. Esa es la recitación que quiero oír de hoy en adelante. Ninguna otra respuesta va a estar bien. ¿Sí? Ninguna. O sea, que dicen que es algo que tienen que someterse a prueba, que es un supuesto, no me importa. En esta clase, de hoy en adelante, eso va a ser la respuesta cuando yo pregunte qué es una hipótesis. Entonces dice, a una pregunta de investigación, no es a cualquier pregunta, es una pregunta de investigación. Entonces, la pregunta obvia, valga la redundancia, es ¿cuáles son las características que debe tener una pregunta para hacer una pregunta de investigación? ¿Sí? Porque en su protocolo tienen que establecer la pregunta de investigación y la hipótesis. ¿Sí? Exactamente. Entonces, fíjense, hace un momento ustedes decían o estábamos platicando que estábamos preguntándonos si un incremento en la presión arterial es capaz de causar un infarto, ¿sí? Un infarto de miocardio o un infarto cerebral, lo que ustedes quieran. ¿Y alguno de ustedes dudó que eso fuera una pregunta de investigación? Ay, la doctora, ¿qué le pasa? ¿No? Está preguntando algo que no tiene que ver nada con la investigación. Bueno, para establecer una pregunta de investigación, su pregunta debe contestar dos cosas. Bueno, no las dos juntas. Difícilmente se hacen preguntas que puedan cubrir estos dos aspectos, pero tienen que cubrir uno de los dos al menos. Y es que la respuesta llene un hueco del conocimiento. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué la presión arterial es capaz de provocar infarto? Entonces, como no sabemos qué es lo que causa el incremento, bueno, que el incremento de la presión arterial para provocar un infarto, está llenando un hueco del conocimiento. Porque no sabemos que se despule la íntima, porque no sabemos que se vencen las resistencias vasculares, o que aumentan mucho las resistencias vasculares y entonces los vasos se rompen. O sea, eso no lo sabemos y como vamos a dar respuesta a eso, pues entonces dar respuesta a un hueco del conocimiento. Esa es la primera característica. Y la otra característica es que puede que no resuelva un problema del conocimiento, o sea, que no le resuelva ningún problema a la ciencia, pero que nos ayude a resolver un problema. Por ejemplo, en medicina, nosotros decimos, ¿por qué necesitamos sillas de rueda para los sujetos? Porque la persona es incapaz de utilizar sus miembros inferiores para movilizarse por sí mismo. Ajá, y el problema que se está resolviendo es que el sujeto a lo mejor al no poderse mover tiene escaras y esas escaras generan un problema de salud porque el sujeto al no poderse mover no puede formar parte de la vida productiva y entonces viene a ser una carga para los sistemas de salud. ¿Sí? Entonces,
¿Se dan cuenta cómo las preguntas de investigación tienen que abarcar un punto u otro y de manera ideal los dos puntos? Muy pocos trabajos logran eso. Generalmente se establece un avance del conocimiento y eso permite ir descartando algunas cosas para resolver un problema, pero generalmente en un protocolo por sí solo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el protocolo que iban a descubrir cómo era el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, primero su protocolo estaba planteado no en el hecho de formar una vacuna para proteger a la población, sino era descubrir las partes y la composición del SARS-CoV-2 para que en función de eso, el siguiente protocolo era saber si podíamos desarrollar una vacuna. Y el siguiente paso era poner a prueba la vacuna. Entonces, sí se dan cuenta cómo a veces se logra el conocimiento y en el siguiente paso la resolución del problema. Entonces, tienen una pregunta de investigación, tienen una hipótesis y ahora tienen un planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema en relación con la pregunta de investigación que yo acabo de poner para la presencia del SARS-CoV-2? El problema es que esta es una enfermedad que ataca prácticamente a toda la población y que en sujetos mayores de 60 años se asocia a una alta mortalidad. Entonces, la mortalidad es un problema de salud. ¿Cuántos muertos ha dejado? O sea, primero, se contagia fácilmente. Luego, cualquiera se contagia. Luego, afecta a una parte de la población que todavía no ha dejado de ser productiva y a una parte de la población que está envejecida. ¿Sí? Entonces, yo tengo ahí un planteamiento del problema. Yo necesito descubrirlo, ¿sí? Porque este sujeto daña, o sea, hace unos meses decíamos que el SARS atacaba los pulmones y por eso la gente se moría. Luego pasamos a la parte en donde ya no nada más atacaba los pulmones, sino que también atacaba otros órganos y sistemas. ¿Sí? Y ahora estamos en la fase de que sí, efectivamente hace todo eso, pero cuando los sujetos no son capaces de eliminar al virus completamente de su cuerpo, se puede quedar en estado latente y causar lesiones de una nueva aparición de la enfermedad o lesiones vasculares que me lleven a presentar deficiencias respiratorias, deficiencias cerebrales, deficiencias cardíacas y otro tipo de cosas. Entonces, va uno planteando también el problema, o sea, a cuántos millones de sujetos ha afectado, el costo que ha generado. Este es un problema que ha generado un costo familiar, personal, económico, social, político incluso. Entonces, su protocolo va a tener una parte que se llama planteamiento del problema, donde ustedes me ponen en perspectiva, porque ¿cuál es el problema que se asocia a la ausencia de conocimiento o al conocimiento del SARS-CoV-2? ¿Cuál es la pregunta que ustedes quieren resolver? ¿Y cuál es la propuesta de respuesta que ustedes tienen para esa pregunta que se plantearon? Hasta ahí, doctores. ¿Dudas? No, doctora. No, doctora. Doctora, yo sí. Mándeme. ¿Podríamos repetir los dos puntos que dijo de que siempre genera conocimiento y de que siempre ayuda o algo así?
Ok, a ver. Que resuelve un Quiero problema. que me conteste ahorita que lo oigo hablar. ¿Tiene algún otro hermano en la carrera? No, doctora. ¿No? Es que oí su timbre de voz y casi oí a otro de los alumnos de sexto hablando. Entonces, que a lo mejor son hermanos. A ver, ¿de qué es su duda? ¿De hipótesis, de pregunta o de planteamiento de problema? Es que no recuerdo, pero usted lo comentaba como que siempre genera conocimiento. Ah, ok. La pregunta de investigación, para que sea una pregunta de investigación, su respuesta debe generar conocimiento o plantearme alternativas de solución de un problema. O sea, ¿por qué, por ejemplo, uso silla de ruedas? Pues a lo mejor la respuesta es que yo tengo fracturadas ambas piernas. Entonces, la silla de ruedas va a permitirme mover. Está solucionando un problema. En el caso del SARS-CoV-2, reconocer al virus, o sea, ¿por qué es importante que me dé usted lana para que yo estudie el SARS-CoV-2? Porque este fulanito ha causado grandes pérdidas a la humanidad, que no solamente tienen que ver con el evento de salud, en este caso tienen que ver con pérdidas sociales, económicas, políticas, de todo nivel. Pero mire, vamos a plantearlo de una manera muy sencilla. Una de las cosas que los pacientes diabéticos tienen es que tienen alterada la sensibilidad. Y cuando ya tiene uno muchos años de evolución de la enfermedad, ya no siente uno, por ejemplo, las piedras. O ya no siente uno cuando se va uno quemando. Entonces, las lesiones del pie que van causando ulceraciones, que van causando necrosis del tejido, gangrena, acaban por requerir una amputación. Así que uno debería plantearse, ¿cómo debería ser el calzado de una persona que es diabética y que tiene alteración de la sensibilidad? O sea, esa sería mi pregunta. Y entonces mi respuesta debería ser como que un zapato que sea lo bastante grueso, al mismo tiempo lo bastante cómodo, flexible, delgado, para que no presione el pie del sujeto. Porque si usted ya no siente las zonas de roce, pues difícilmente va a hacer algo para quitarse el zapato. Y eso daña a los sujetos. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tenemos una pregunta, un planteamiento del problema y una hipótesis de cómo debería ser ese zapato. Pues mi pregunta de investigación está resolviendo un problema, no me está generando conocimiento, porque yo ya sé que el pie diabético sufre de A, de B, de C, pero me está resolviendo un problema. Porque al ponerse los zapatos adecuados, el sujeto va a dejar de tener laceraciones, va a dejar de tener ulceraciones, va a dejar de tener necrosis. ¿Sí? Ok, ¿con eso quedó claro, Jonathan? Sí, doctora. Muy bien, ¿alguien más? Ok, entonces para la próxima clase, a quien le toque la relatoría, por favor, es puntualizar que dejamos visto planteamiento del problema, hipótesis y pregunta de investigación, que no es una tarea para hacer, pero sí es una tarea para reflexionar. O sea, es que todo el mundo se imagina, por ejemplo, ¿cómo se llaman? La teoría de la relatividad, que estaba sentado debajo de un árbol de la manzana que le cayó de la gravedad. Hagan ustedes Newton. favores. Ajá, Isaac Newton estaba debajo de un árbol
de manzanas que le cayó la manzana y entonces le vino el conocimiento divino. No, el sujeto había pensado ya muchas veces, o sea, su cabeza se había preguntado muchas veces qué era lo que hacía que las cosas cayeran, cómo era la atracción, de dónde emanaba esa fuerza. Y él se iba construyendo muchas respuestas para eso. Y obviamente, pues cuando sintió la sacudida, ¿cómo un objeto de un tamaño determinado puede causarte un golpe tan importante? Pues porque si es atraído con mucha fuerza, eso se transmite en velocidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que a usted lo golpee un auto a 20 kilómetros por hora, a que a usted lo golpee ese mismo auto en la misma región, pero a 100 kilómetros por hora. Entonces, ya había pensado todas esas cosas, y es lo que uno hace, o sea, el planteamiento del problema, la hipótesis y la pregunta de investigación son todos una unidad en conjunto con partes separadas para que nosotros entendamos perfectamente bien el impacto de cada uno de esos apartados. ¿Algo más, doctores? No, doctora. Muy bien. Entonces, si no hay nada más que quieran comentar, nos despedimos. Disfruten mucho sus vacaciones. Nos vemos el próximo martes, 2 semanas después. Y cuídense mucho, doctores, ¿eh? Nada de andar de pachanga. Nada de andar de pachanga. ¿Sale? Gracias, Bye. doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Buenas Nos vemos, vacaciones. doctora. Pero sigue re humano. Simón. Que ya no hay clases, dice.